tardes a todos, les damos la cordial bienvenida una vez más a la cita con la palabra de Dios. Somos la Iglesia, la Misericordia de Dios, que es infinita, Iglesia Cristiana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales, y pidiéndoles que nos visiten a nuestro sitio web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado dando y que la hemos titulado Reconocer las señales de los últimos tiempos. Y llegamos a nuestra tercera parte y última. Que con la ayuda del Señor podamos culminarla. Y aquí estamos, en esta nueva cita, con el compromiso de edificar a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a las Biblias, a nuestras Biblias, donde el profeta Ezequiel capítulo 36, versículos 37 y 38, para dar inicio a esta enseñanza, a reconocer las señales de los últimos tiempos, tercera parte. Mientras usted encuentre en sus Biblias Ezequiel 36, versículos 37 y 38, le hacemos una invitación cordial. Estamos teniendo una célula virtual, cada día se están juntando más personas. Todos los domingos a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, hora de Georgia. El tiempo de duración aproximadamente 45 minutos. Los esperamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Entramos en oración. Dios glorioso Padre, a través de tu gracia, mi Señor amado, nos has permitido, Señor, presentar esta tercera parte, Señor, que ha quedado inconclusa, Señor amado, Dios de la gloria. Pero te damos a ti la honra y la gloria que nos has permitido, Padre, porque tú nos sustentas, Padre. Tú nos guías. Enséñanos a entender tu palabra como tú quieres, Señor, no dejándonos llevar de nosotros mismos, sino a través de tu Espíritu Santo, Señor, unido al nuestro, Padre. Te pedimos, Señor amado, que en tu misericordia nos des esa inteligencia desde lo alto, Padre, y esa humildad, Señor, con que nos dejaste, con tu ejemplo, Señor. Ayúdanos a escapar de nosotros mismos, Señor, y llévanos a ese conocimiento verdadero que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, hemos estado viendo las profecías de diferentes ángulos. Continuando con este estudio, se llega al capítulo 37, versículo 1. Hermanos, justamente aquí habla de esto. Y para no demorarnos mucho, para no recapitular los dos capítulos anteriores, hemos venido a través del profeta Ezequiel.
navegando, hermanos, por la palabra. Y ahora dice, miren cómo habla Dios. La mano de Jehová vino sobre mí en Ezequiel capítulo 37:1. Sobre Ezequiel, que era un sacerdote. Sí, hermanos, pero profeta, sacerdote y profeta, como Juan Bautista, que era un sacerdote, profeta, también, como Jeremías, que era un sacerdote, pero profeta. Y llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Puros huesos secos, queridos hermanos. 2. Y me hizo pensar acerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. El versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová Adonai, tú lo sabes. 4. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el 5. Así ha dicho Jehová Adonai a estos huesos, he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. El 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el único Dios verdadero. Y el 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Primero es un ruido, hermanos. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ellos estaban esparcidos, pero comenzaron a juntarse. Imagínense esa escena, queridos hermanos. Vamos al 8. Y mire, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, porque primero es así. Y me dijo, profetiza el espíritu, porque ellos están siendo unidos. Sí, aún sin el espíritu muchos se volvieron allá, sin ser convertidos. Y algunos todavía en el mero Israel, en mero Jerusalén, tienen tiendas, hoteles, mercaderes de pornografía. Sí, allá en Tel Aviv. Pero ahora les viene la otra etapa, el espíritu. Y dice así, porque ellos actuaban, porque no tenían ese espíritu que viene desde lo alto. Y dice así en el 9, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová Adonai, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya, santo es el Señor. Y el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El 11, me dijo luego,
hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos, Israel. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. El 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová Adonai, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y el 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Note, querido hermano, ahora viene otro aspecto, porque cuando ellos fueron esparcidos desde y después de Salomón, fueron divididos en el reino del norte, en las 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. El reino de Judá y el reino de Israel. Lo que hoy se le llama la margen occidental, que abajo es Judea y arriba es Samaria, disque margen occidental. Le llaman occidental del Jordán, que quiere decir que es de los otros. Pero vamos a ver de quién es. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 15, estamos ahí. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, el 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Ese palo, y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Porque ellos, recuerden, estaban divididos desde el pecado de Salomón, porque Salomón pecó. Entonces, con Roboam se dividieron y quedaron divididos, y hasta se pelearon unos con otros. Lo que se llamó Samaria, los samaritanos, no se ven con los judíos. ¿Se acuerdan? En esa historia hermosa, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que me des de beber? Porque Samaria era lo que era José y Efraín hoy. Pero ahora mire lo que Dios dijo ahora cuando ellos regresaran a su tierra. Dice así, 17. Júntalos luego uno con el otro, o sea, hablaba de los 2 palos, para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Los 2 palos van a ser un solo palo, el reino del norte y el reino del sur, que eran reinos que hasta se peleaban entre sí. Cuando tú lees el libro de Reyes, por allá era uno y por abajo otro, y a veces se peleaban entre ellos. Ahora será un solo reino, y eso ya se cumplió. Si tú vas a Israel, ya no hay 2 reinos, hay un solo reino y solo un palo, Israel. Así es en Israel. Eso ya se cumplió y seguirá cumpliéndose con más detalles. Y vamos a ver cuáles son. Ahora dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Y 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo,
¿no nos enseñarás qué te propones con eso? El 19. Diles, así ha dicho Jehová Adonai, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. O sea, ese es el reino de Samaria, lo que hoy se llama Disque de Cisjordania. Y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, o sea, con los judíos, la tierra de Judá, que es al sur de la otra, que es Jerusalén. Y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y esto ya lo es, esto ya se cumplió, porque hay más que se tiene que cumplir. Continuemos en el 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová Adonai, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Ahora mire lo que viene. Y un rey será para todos, por rey. Ese es el Mesías. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No fue eso lo que le pasó a Alemania, recuerden, cuando implacablemente persiguió a todos los hermanos judíos, e inmediatamente Dios los partió en dos, en la Alemania oriental y la Alemania occidental. La una era capitalista y la otra fue comunista, y duraron 40 años divididos. Se terminó la guerra mundial y en el 49 fueron divididos, y en el 89 se acabó con el número 40 de juicio y se volvieron a unir, pero 40 años se llevaron el castigo de haber perseguido a los judíos. Ahora ellos le pagan indemnización y ahora defienden a Israel. O si no, hermanos, créanse, estarían destruidos. Alemania ahora está a favor de Israel, y los que han sobrevivido consideran el nazismo como una abominación que nunca debió haber existido. Los mismos alemanes, como les dije, les pagan indemnización a los judíos y los apoyan después de que fueron restaurados. Retornando acá en el versículo 20, retornando acá en el versículo, en el verso 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto ya comenzó, hermanos. Y el 23, ni se contaminarán más con sus ídolos. Esto es lo que espera a Israel, la purificación, hermanos. Con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, dice el Señor. Por eso dice, en aquel día habrá manantial. ¿Viste la relación con Zacarías? Y me serán por pueblo, y yo a ellos, y el 24, por Dios, mi siervo David, porque en él estaba el Mesías.
del linaje de David. En sus lomos es una manera de referirse al Mesías, hijo de David. Y seré rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. El 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David, lo cual se cumple en el Hijo de David, que es el Mesías, será príncipe de ellos para siempre. Y el 26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. O sea, recibirán el nuevo pacto en el Mesías, recibirán al Mesías. Se dan cuenta, queridos hermanos. Y los estableceré, y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Ahora es la iglesia, hermanos. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El 28. Y sabrán las naciones. Ahí note, hermano. Las naciones tienen que saber esto. Por eso lo hablamos. Que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Después volveremos a ver las demás profecías. Primero Dios. Pero por ahora vamos de nuevo a Zacarías y a Romanos. Vamos a ver a Zacarías donde íbamos en el capítulo 13. Y entonces estamos entendiendo lo que decía en Zacarías 13, versículos 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día dice Jehová Sabaoth, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. O sea, los falsos profetas, y aquí está eso, como lo estaba profetizando también en Ezequiel 13, como estaba profetizado también en Jeremías 23, y continuando dice así en Zacarías 13:3, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Habrá pena de muerte a la falsa profecía. Y en el 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. 5. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. En ese tiempo será más orgullo ser un campesino que ser un falso profeta. No soy profeta, estaba en el campo desde mi juventud. Pues he estado en el campo desde mi juventud. Y ahí es cuando le preguntan al Mesías 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Al que traspasaron, ¿verdad? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Reconocerán que el Mesías fue herido
como Jesús resucitado le decía, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y mostraba, mire, Él tenía que ser herido en sus manos. Entonces empieza a explicar esa profecía y dice en el 7, levántate, oh espada, contra el pastor. El pastor era el Mesías en su primera venida, y contra el hombre, compañero mío, el Mesías, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Y qué pasa cuando hieren al pastor? Dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Fue cuando Israel fue rodeada y destruida. Y el 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Miren, ¿qué va a pasar en toda la tierra? Que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán. 2/3, saben, queridos hermanos, que si ustedes miran la cristiandad en general, es 1/3. La cristiandad es 1/3, y las demás religiones sumadas, el islamismo, el hinduismo, el paganismo y todo eso, son 2/3, hermanos. Esa es la medida, esas son las medidas, y ya llegaron. Dice, los 2/3 se perderán, mas la tercera quedará en ellos. O sea, los que van a entrar al milenio, esos son. Mira el 9, y meteré en el fuego a la tercera parte. Esta es la gran tribulación, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Para eso es la tribulación, para probar, para que se decidan los que son de Dios y los que no lo son. El trigo a un lado y la cizaña al otro lado. Él, o sea, ese tercio, invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén, aleluya. Entonces ahora si volvamos a Romanos, además de este, hay muchos otros pasajes que Pablo, además de Deuteronomio, Zacarías, Ezequiel, también en Isaías, Jeremías, Sofonías, en Daniel, en otras partes está esto ya escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces ahora sigamos en el capítulo 10, hacia el final. Estábamos en el verso 19 y vamos a empatar desde ahí. Pablo dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿acaso Israel no sabía de esta profecía? Primeramente Moisés dice, empieza por Moisés primeramente, porque después sigue con Isaías y con otros, pero empezó con Moisés. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y hace una cita referida en este contexto, en Deuteronomio. No cito todo, pero cito lo esencial, y nos mostró de dónde viene. Ahora dijo primeramente Moisés, no fue solo Moisés e Isaías,
También Isaías ya había hablado a Israel, ya había advertido de antemano. Y el 20, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Esos somos nosotros, hermanos. Ese es el pueblo insensato. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. No es así. El Señor a veces, sin preguntar por Él, se ha revelado a nosotros, a los gentiles. ¡Qué misericordia tan grande! A los que no eran judíos. En Romanos 10, versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces ahora sí digo pues, este era el pues, esta era el fundamento de lo que va a decir en Romanos 11:1. A continuación, la palabra pues, repito, significa: puesto que ha sido establecido lo anterior, por lo tanto lo siguiente es esto. Sobre la base de lo anterior digo pues, que lo que va a decir tiene todo esta base anterior, o sea, se sustenta de lo que había dicho anteriormente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también soy israelita. Y el apóstol Pablo, como ustedes saben, nunca fue desechado. De la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nótese esa frase similar a lo que dice a la iglesia. A los que antes conoció, los predestinó. Dios sabía el futuro desde el principio. Dios sabía que a pesar de la rebeldía, al final seríamos de Cristo. Y también Dios sabía que Israel, a pesar de su rebeldía, de los castigos, al final sería su pueblo amado, descendiente de sus patriarcas, que Él escogió, de Abraham, de Jacob e Isaac. Dios lo sabía. Entonces Dios no los ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora están en problemas, pero Dios no mira solo lo de ahora, mira el futuro. Dios sabe que recibirán al Mesías, que se arrepentirán, que llorarán y se lamentarán, y por eso es que celebran el Yom Kippur. Entonces dice aquí, vamos a leer el versículo 2 otra vez: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes los conoció, queridos hermanos. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? El 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pensaba Elías que él era el único que había quedado. Pero ¿qué le dice la divina respuesta en el 4? Note la divina respuesta, querido hermano. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, Dios conocía en secreto quiénes eran los que estaban de verdad por Dios y no por Satanás, porque Baal era Belzebú, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Se reservó Dios algunos para Dios
Entonces dice Pablo en el 5, así también aún este tiempo, no solo en el tiempo de Elías, queridos hermanos, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Que la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Judea, ciertamente los demás rechazaron al Mesías y muchos hasta hoy, pero Dios se reservó y se reservará un remanente. Y la primera iglesia era de ellos en Jerusalén, y la iglesia de Judea, y la iglesia de Samaria, y las de Galilea, y después así, la de los gentiles. En el versículo 6, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces Dios se reservó por gracia a un remanente, que si no fuera por su gracia, nadie puede venir a Él. Pero es porque Él tiene gracia que estamos en Él y estarán con Él. Veamos en el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel. O sea, Israel quería ser un pueblo escogido y quería ser el mejor pueblo. Dice, no lo ha alcanzado, pero los escogidos, todos aceptaron al Mesías. Todos los que aceptaron al Mesías, los escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea, como ellos rechazaron al Mesías, fueron entregados a sus propios pecados. Esa es una manera de endurecer de Dios. Esa es una manera como fueron endurecidos. No es que Dios los obliga a ser duros, sino que los deja seguir en lo que ellos escogen. Esa es la manera de Dios endurecer. No es forzar al que no quiere ser duro o hacer duro. No, es dejar al que quiere endurecer que siga endurecido. Eso lo podemos decir por las citas que vienen a continuación. En el problema del calvinismo y del arminianismo y del hipercalvinismo, hermanos, hay que tener esto muy en claro, porque hay algunos que interpretan esto errado. Entonces vamos a ver las citas de donde Pablo toma el contexto para no interpretar erradamente. Entonces seguimos ahí, sí. Los demás fueron endurecidos. Entonces ahora dice en Romanos 11:8, como está escrito. A ver cómo está escrito y en qué contexto está escrito y por qué. ¿Por qué dice que fueron endurecidos? Pero como entonces el cómo, bueno, así como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos a leer los otros dos versos y regresamos a esas notas a pie de página, a ver de dónde sacaron esos versos para entender el contexto. En el versículo 11:8, ustedes lo ven abajo, que dice Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10, pero ahora viene el 9 y el 10. Y David dice, se ha vuelto su escondite en trampa, y en red, en tropezadero y en retribución. Oiga esas palabras, en retribución. No es lo que Dios los endureció, porque los predestinó, no, les restituyó su pecado, o sea, devolvió. Por eso son endurecidos. Dice,
dice, endureceré al faraón, y endureció a Israel, endurecimiento parcial, pero en retribución. No hay que malinterpretar la predestinación. Me toca ser duro porque yo mando, aunque usted no quiera ser blando, yo lo hago duro. No, no es así, queridos hermanos. Es en retribución. ¿A ustedes les gusta eso? Bueno, entonces quédense con eso. Los entregó a eso. Así es que endurece Dios. ¿Cómo los endureció? Como está escrito. Y aquí están los tres versos del endurecimiento parcial de Israel. Vamos a ver las razones. Entonces, cita Deuteronomio, luego dice aquí, el 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces vamos a buscar esos tres versos. Primero, Deuteronomio 29:4, y dice, pero hasta hoy Jehová no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que Dios les estaba mostrando cómo Él había andado con ellos, y ellos como que no se habían dado cuenta que Dios les había cuidado. Nunca les faltó pan para comer, nunca les había faltado ropa para vestir, y no se daban cuenta que era Dios el que estaba en todo eso. O sea, ellos estaban ciegos a las bondades de Dios. Entonces, en ese contexto de Deuteronomio, lo vemos. Ahora vamos al contexto de Isaías 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscados y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Ahí está el endurecimiento parcial, el cegamiento, y lo será toda. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Por eso no entienden el Evangelio, visión como palabras de libro sellado. O sea, no entienden lo que está escrito, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor. Aquí está la razón, noten esa frase. Permiso, hermanos. Noten aquí, hermanos, esa frase. ¿Por qué? Porque es así. Porque hablaba de retribución allá. Este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, cuando la relación con Dios no es sincera, cuando es pura mentira, es pura religiosidad, la gente está ciega, no entiende nada, es pura apariencia, hermano. Pero se da cuenta que no es que Dios los predestinó. ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Es culpa del pueblo mismo por la falsedad de su relación con Dios. Porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Por tanto, esa es la razón de Dios. Siempre, como les decía, hay que entender las razones de Dios, que Él las revela en su palabra. Por tanto, ahí están las razones de Dios. Por eso, por ser falsos en la relación con Dios, ser superficiales, por eso no entienden, queridos hermanos. Por eso no entienden nada, dicen que se acercan a Dios, pero no, a veces es pura religión, pura pantalla. En el fondo del corazón están en otro lado y dice: he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué pierde la inteligencia la gente? Por causa de no querer una relación sincera con Dios otra vez. ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Por eso, ven, queridos hermanos, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, pensamos que nadie nos ve. Vea, querido hermano, en el cielo es un tremendo escándalo, hermano. Llévese de eso. ¿Y quién nos conoce? O sea, por ser hipócritas. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado: no entendió. Entonces, querido hermano, ese es el contexto del endurecimiento, hermano. Así es que hay que entender las razones del endurecimiento. Pero porque Dios los endureció, tiene que hacerse esa pregunta. Todos los días extendí mi mano, pero fueron rebeldes, contradictores. Solamente era hipocresía, postura, pero no sinceridad. Por eso, hermano, por tanto, así es como fueron endurecidos. Vamos ahora al tercer versículo, Salmo 69, versículos 22 y 23. Salmo 69, versículos 22 y 23. Aquí ustedes se van a dar cuenta que este es un salmo mesiánico. Para entender el contexto mesiánico, retrocedemos un poquito desde el verso 19, porque ahí están las profecías acerca del Mesías. Ahí está por rechazar a Cristo, porque dice: cuando se conviertan a Cristo, el velo se quita y pueden entender. Pero si no se convierten al Señor, el velo está puesto. Esa es la razón del endurecimiento. Entonces, desde el verso 19 dice: tú sabes mi afrenta. Van a darse cuenta que estas son palabras mesiánicas. Mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo.
y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, ese es el Mesías. Ahora fue por rechazar al Mesías, como consecuencia, el endurecimiento por rechazar a Cristo. Entonces dice en el 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. El 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Y el 24 dice, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. 25, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué, hermano? Porque Dios los quiere predestinar arbitrariamente. No. ¿Por qué? El 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Se ponen a hablar de lo que pasó burlándose. Entonces dice, pon maldad sobre su maldad. O sea que la maldad de ellos fue la causa del mal que les vino y de la maldad que otros les hicieron a ellos, la que ellos hicieron. El 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. El 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sea escrito entre los justos. 29, mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me pongan en alto. Entonces, queridos hermanos, cuando leemos los versículos de donde Pablo está basándose, entendemos mejor y no vamos a interpretar de una manera hipercalvinista esto del endurecimiento, ni de Faraón ni de Israel, así como fuese una predestinación sin causa, sin culpa y sin responsabilidad, lo de Faraón o lo de Israel. No, hermanos. Si Faraón fue endurecido, fue por su culpa. Si Israel fue endurecido, fue por su culpa. Pero después tuvo Dios misericordia de ellos. Entonces, regresemos al capítulo 11 de Romanos, versículo 11, versículos 11 al 33, hermanos. Vamos al capítulo 11 de Romanos. Acompáñenme, por favor. Romanos, capítulo 11, versículos del 11 al 33, hermano. Vamos a leerlos. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Es lo único que nos puede a nosotros. Mediante la lectura de la palabra de Dios, estamos limpiando nuestra inmundicia. Después de todo eso, vuelve al versículo 11. Mira, eso es una frase constante de Pablo. Digo pues. Ya había dicho, digo pues, en el verso 1. Ahora vuelve a decir, digo pues. En el 11, en el capítulo 11, versículo 11. Porque digo pues, ahora la pregunta es, ¿han tropezado los de Israel? ¿Han tropezado porque han aceptado al Mesías? Si no solo los escogidos. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, lo que dijo el Señor Jesús, el reino de Dios será quitado a este pueblo y será dado a otro. ¿Eso es para siempre? No, queridos hermanos. No lo es solo temporalmente. Acuérdese de que todo eso viene de Deuteronomio. Los provoqué a ira, pero para que las naciones no digan, yo me voy a arrepentir y los voy a salvar, ¿recuerdan? Otra vez, entonces eso es lo que dice.
¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Si tropezaron, sí, pero no es para caer, para ser corregidos, para ser levantados. Otra vez dice, en ninguna manera. ¿Pero de qué fue lo que pasó? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Mire cómo es de perfecto el Señor. Mientras mira la transgresión de otro pueblo, nos da esa oportunidad a nosotros. Porque los provocó a celos con otro pueblo que no es pueblo. Por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. Si ellos eran fieles, no había lugar para nosotros. Mire cómo dice Pablo al final de esto. La sabiduría, mire esa palabra, hermano, hermosa palabra. La sabiduría de Dios sujetó a todos en desobediencia. Es decir, nos permitió a todos ser desobedientes para tener misericordia de todos, tanto de nosotros como de ellos. Si es en cuanto a nosotros, somos pecadores, pero como tuvo gracia con los insensatos, también con los de Israel. Aleluya, hermano. Esa es la gracia de Dios. Entonces dice, en ninguna manera, hermanos. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Se dan cuenta que la base de Pablo es la misma? Profecía de Dios. Eso no son ocurrencias de Pablo, ni inventos de Pablo. Pablo dice, yo no he dicho nada fuera de lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Y ahí nos estamos dando cuenta la base de Moisés, la base de Pablo en Moisés, en Isaías y en los Salmos, etc. Sigue diciendo en Romanos 11:12, y si tu transgresión, hablando de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces noten, habrá una plena restauración. ¿Por qué dice plena? Porque de todas maneras siempre ha habido unos escogidos, pero ahora la nación, como nación, reconocerá al Mesías. Ya no serán unos pocos, sino será toda la nación. Entonces ahora se llama su plena restauración. 13. Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, por cuanto a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, porque Dios lo envió a los gentiles. Eso lo sabemos, hermanos. Honro mi ministerio. Por eso él habla. ¿Y por qué habla a los gentiles? Y dice en el 14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, hermanos. Mire ese corazón de Pablo. Él entendía que al predicar a los gentiles ellos se iban a poner celosos y quizás se salvara alguno. Porque Pablo usa esa frase, queridos hermanos, porque ya eso lo había dicho Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces dice en el 15, porque si su exclusión, cuando fueron castigados y esparcidos en la diáspora, es la reconciliación, es la reconciliación del mundo, que será su admisión, hermano. O sea, el retorno para ser admitidos en el Mesías, reinsertados en el olivo. ¿Qué será sino vida entre los muertos? ¿Y de dónde viene esa frase? Vida de entre los muertos.
¿Acaso no leímos Ezequiel en los huesos secos? ¿Ah? He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré vuestra tierra, vida de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Sigamos en Romanos, capítulo 11, versículo 16. Si las primicias, que fueron los patriarcas y el pueblo original, él llamó una novia, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. O sea, Dios los separó para él. 17. Pues si algunas, no todos, hermano, no, algunas solamente, de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre. Por eso se habla de dos olivos, uno de Israel y el otro olivo silvestre, que es de los gentiles. Pero el olivo silvestre fue injertado en el buen olivo. Entonces dice, y tú, o sea nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. O sea, Dios tomó un pueblo de entre los gentiles y los injertó en el buen olivo, o sea, en la continuación de las promesas de Israel, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y el 18, no te jactes contra las ramas. ¿Qué es lo que ha pasado a algunos miembros de la cristiandad que salieron con una teología del reemplazo absoluto de Israel, como si Israel ya fuese desechado para siempre y ahora solamente es la iglesia católica o los protestantes? No, no es así, hermanos. Ciertamente fueron endurecidos en partes, pero no para siempre fueron desechados. Llévese de esto, hermano. Continuando, no te jactes contra las ramas, ni te jactes. ¿Sabe qué? No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros tenemos la raíz en todas estas promesas de Dios, en Abraham, Adán, en Isaac, en Noé, en Jacob, etc. 19. Pues las ramas dirás. Esa es la teología del reemplazo. Esa es la teología del reemplazo, hermano. Fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, noten esto. Por la razón de Dios, no es por predestinación arbitraria, no. 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. O sea, esto es condicional, hermano. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios no podrá cumplir su plan contigo si tú no te mantienes en la fe. 23. Y aún ellos, Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Siempre hay judíos, de a poquito, pero ahora vamos a ver que llegará un momento en que la nación, como nación, las tribus representadas en 144.000, 12.000 de tal tribu, 12.000 de otra tribu, Israel como nación será salvo.
Pero mientras tanto, es la hora de los gentiles. Y esa hora ya se está acabando, queridos hermanos. Y la de ellos ha comenzado de nuevo. Ojo, queridos hermanos. Entonces dice aquí en el 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios. Uno dice, pero bueno, ¿y quién va a hacer esa obra? Pues Dios. Ya conocemos muchísimos testimonios de su poder. Poderoso es Dios. Aleluya. ¿Quién más va a ser sino nuestro Dios? Para volver a injertar. 24. Porque si tú, es decir, nosotros mismos, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, imagínese, pueblos que comían cadáveres, que eran antropófagos, podríamos decir, caníbales, que adoraban espíritus malignos, adoraban cosas, y todo eso contra naturaleza, al sol, a la luna, a las montañas, a las serpientes, y sin embargo recibieron al Dios de Israel. Sin embargo, ¿cuánto más Israel, que son las ramas naturales? Entonces dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? O sea que Israel tenía que volver. Eso es lo que tenemos que entender de las señales de los tiempos. Ellos ya volvieron a su tierra, ya están afirmándose como nación y ya son una nación. Ya están en la lucha. En su tiempo de angustia empezará esos dolores de parto. Y a muchos están convirtiéndose. ¿Qué es lo que falta? Que al fin, en medio del parto mismo, de la guerra, de todos contra ellos, por fin ellos reconocerán al Mesías y se salvan. Si ve, hermano, eso es lo que dice. Y el 25, estamos en el versículo 25, permítanme, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Tenemos que hablar de esto. ¿Acaso esto de Romanos no es parte del Evangelio? Esto también hay que conocerlo. Hay que conocer también entre todos los demás misterios de Dios. No solo pero no hay que ignorar el misterio de Israel. Dice su palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y por eso estamos aquí, predicando, enseñando esta palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, orgullosos, con esa nueva teología católica y cierto nivel protestante y ortodoxo de la teología del reemplazo. Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, solo en parte, porque ahí está la iglesia de Jerusalén, a ellos no. La iglesia de Judea, a ellos no. A la iglesia de Samaria, a ellos no. ¿Y cuántos judíos que están en las iglesias entonces? No es todo Israel.
es solo en parte, endurecimiento parcial, podríamos decir. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque Dios dijo, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y hasta ese pueblo entre, y hasta que ese pueblo entre, sea tomado de entre los gentiles. Entonces Dios permite la corrección de ellos. Pero Él lo hace para provocarlos a celos. ¿Cómo es que este pueblo tiene tanta riqueza de Dios? Dicen que el Mesías es de ellos también y todo, y se ponen celosos y quieren enfatizar el hebreo, enfatizar esto y aquello. Esos son solo celos, pero Dios sabe lo que está haciendo y también nos muestra lo que está haciendo para salvarlos e incluirlos y hacerlo. Un solo rebaño. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Entonces dice acá, endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, es decir, cuando Dios haya llegado a todas las naciones, y luego, o sea, aquí entraron la plenitud de los gentiles. Todo Israel, no dice todo israelita, sino Israel, o sea, la nación, las tribus representadas. Solo hay una tribu, que es la de Dan, que no aparece en los 144,000. ¿Por qué no aparece Dan? Porque Dios había dicho, la persona, la familia o la tribu que adorare ídolos, su nombre será borrada debajo del cielo. Y los de Dan dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y levantaron, y todos iban a adorar en Dan a dioses falsos. Entonces, si Dios había dicho que hasta la tribu sería borrada, no dice eternamente, dice debajo del cielo, es decir, mientras la tribulación. Esos 144,000 no aparecen, pero ya después, antes del milenio, después de la gran tribulación, luego en Ezequiel 48 aparece Dan, allá arriba en el extremo norte, pero aparece. O sea que esto es solo en parte. ¿Se da cuenta, hermano? En parte. Entonces dice aquí en el 26, y luego todo Israel. No dice todo israelita. Un israelita por ser israelita no se salva. Si acepta al Mesías, y si no, como dice, hasta el Seol se encendió mi ira. Pero ellos van a recibir, y han empezado algunos. Y dice en el 27, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Entonces Dios prometió esa conversión a través del libertador. ¿Y quién es ese libertador? El Mesías, hermano. Jesús, nuestro Señor. El 28. Así que, en cuanto al Evangelio, ahora, los que no son judíos o israelitas, pero rechazan el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mientras tanto. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces Dios, que bendijo este pueblo, que antes conoció y prometió, como hemos leído acá en Deuteronomio, en Ezequiel y en muchos otros versículos, que no hemos leído, fueron escogidos por causa de los padres. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones
de la tierra. Comenzó con Cristo la simiente, y ellos van a recibir a Cristo al final, ya lo verán, si es que el Señor nos permite, en el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da un don, Él no lo revoca. Y cuando hace un llamamiento, no lo retira. Eso es lo precioso del Señor. ¡Qué maravilla! Que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios te da un don, Él no te lo quita. Y si te lo hizo un llamamiento, no te lo va a quitar tampoco. Porque es como que Él se hubiese equivocado en ese llamamiento. Pero Él no se equivoca. Él ya sabía de tus faltas. Pero también sabía que Él te iba a restaurar. Él ya sabía, Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo rogué por ti, le dice en su palabra, que no te falte tu fe. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Santo Dios, esos dones irrevocables del Señor congelan la sangre, hermanos. Confirma a tus hermanos. Caíste, pero te vas a levantar. Yo no me equivoqué al escogerte. Dios sabía todos tus pecados, todas tus fallas, pero sabía que te ibas a arrepentir, que ibas a caer y que te ibas a levantar, e incluso a confirmar a tus hermanos. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gloria a Dios, gloria al Señor, irrevocables, queridos hermanos. Esto nos da fe. La palabra de Dios dice en el 30, y continuemos, pues como vosotros también, o sea, los gentiles, porque están hablando a los romanos, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos, o sea, los israelitas, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros y a los gentiles, a la iglesia, al pueblo, que no era pueblo, ellos también alcancen misericordia. Esa es la plena restauración, la readmisión, la reinserción de Israel. Y en el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, no porque los obligó a ser desobedientes, es decir, permitió que fueran desobedientes, dice, para tener misericordia a todos, para tener misericordia de todos. Y el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo lo que está pasando en Israel es para Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado esta enseñanza, como les dije al principio. Israel, su pueblo, Israel y su pueblo es un reloj o cronómetro para reconocer los tiempos del fin, como una señal importante para los cristianos. Como ven, hermanos, hemos estado navegando en Zacarías capítulo 12, capítulo 13, hasta llegar al 14 de Zacarías. Pues en el capítulo 14 de Zacarías, que tiene que ver
con una inmensa relación con Apocalipsis, especialmente en la séptima taza o copa de la ira de Dios, que es lo que podríamos decir el final de la gran tribulación, donde se consuma la ira de Dios y donde el Señor remueve de la tierra lo que tiene que ser removido para dejar el reino inconmovible de su Hijo Jesucristo y de sus santos. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, glorioso Señor, por permitirnos llegar al culmine de esta, Padre, tu palabra, Señor, de esta enseñanza de tu pueblo, Señor. Estamos esperando, Señor, esos dolores de parto, Señor, para poder entender cuándo es tu segunda venida y única, Señor, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos en la fe, Padre Santo, para que nos encuentres probados, Señor Dios de la gloria. Te pedimos, Padre, por tu misericordia que es bendita e infinita, Señor. Susténtanos con tu Espíritu cada mañana, en cada despertar, Señor. Ayúdanos, Padre, a cruzar este mundo lleno de maldad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. Guía de tu pueblo, Señor, de tu iglesia aquí en la tierra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Damos gracias a cada uno de ustedes. Amén.